Bueno, el final de una crónica anunciada, lo hemos dicho siempre en todas las sesiones y en toda nuestra historia. Algunas voces del oficialismo hoy están diciendo, bueno, es un problema estructural que ya lleva 25 años. Precisamente son los 25 años que gobernó el oficialismo. Y en todo este tiempo no han hecho nada para resolverlo. Así que volvemos sobre lo mismo. En primer lugar, y esto está muy difundido y repetido durante mucho tiempo, no hubo una pérdida de 8 puntos de coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Eso fue así. Desde marzo de 1973 hasta el año 1988, hasta el 3 de enero, donde se sanciona una nueva ley, la coparticipación era de la torta, de la masa de recursos coparticipables, le correspondían 48,5% a la nación y 48,5% a las provincias. De ese 48,5%, ese montón de dinero, a la provincia de Buenos Aires le correspondía el 27,66%. ¿Qué se hace en el año 88? Que ya Armendáriz no era gobernador. Esa es otra de las cosas que se dicen y no es cierto. Es un acuerdo entre Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires recientemente electo, muy representativo del justicialismo, y Raúl Alfonsín como presidente de la Nación, como figuras, pero fue una ley que se votó en el Congreso Nacional y a la cual la provincia de Buenos Aires adhirió en junio de 1988. ¿Qué establece esa ley? Cambió lo que antes era el 48,5% como recursos de las provincias, pasó a ser 56,66%, una torta más grande, mucho más dinero. Lógicamente, la provincia que antes tenía un 27,66%, ahora pasa a tener un 21,5% de una torta mucho mayor. No pierde casi nada, no llega a perder un punto de coparticipación. Así que bueno, hay que desmitificar esto porque esta es la historia y las leyes son así. Después viene el otro problema, que es el fondo del conurbano, que fue lo que hicieron Menem y Duhalde y se aprobó por ley, se conoce como Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que era para la provincia de Buenos Aires, precisamente considerando su dimensión, para corregir distorsiones, los problemas que tenía de recursos, los dos buscaron una solución y por ley crearon este fondo que era el equivalente al 10% del impuesto a las ganancias. Ahora, eso es en el año 1992. En 1996, por ley, dicen que se establece que el fondo del conurbano se congela en 650 millones de pesos. Lo que antes era el 10% de la ganancia, se congela en un valor nominal, 650 millones. ¿Qué pasó en la historia? El 10% del impuesto a las ganancias, que en aquel momento le correspondía a la provincia, hoy serían unos 9.000 millones de pesos, con lo cual tendría el problema resuelto la provincia. Entonces, bueno, el oficialismo, que tiene amplias mayorías, que puede legislar en provincia y en nación, que tiene un gobierno concentrado en recursos y en decisiones, está todo en la Casa Rosada, que tuvo este problema durante todo este tiempo y no lo resolvió, hoy sigue teniendo las herramientas para resolverlo. No es culpa de otros. Soluciones hay muchas, pero bueno, depende de la voluntad. ¿Y por qué explota el tema? Porque surgen las diferencias internas entre Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli. Y entonces, bueno, a quien antes ayudaban, ahora lo ayudan, pero menos. Y en este momento, la provincia de Buenos Aires no tiene solución. O sea, estos recursos no los puede generar en tan poco tiempo vía recaudación de impuestos. Por lo tanto, ¿usted cree que no tiene una solución viable en el corto plazo esto y que a fin de año puede llegar a repetirse la misma situación que hoy tiene la provincia de Buenos Aires? O mucho peor, porque vamos a ir con el arrastre de esta situación de desfinanciamiento. Cuando lleguemos al medio aguinaldo para Navidad, va a haber menos.
Entonces sí tiene solución en este sentido. Cuando yo les dije hoy de que la ley del año 88 aumentó los recursos a coparticipar, a distribuir, a repartir en las provincias, no dije que también, desde ahí, sobre todo en el kirchnerismo, esa torta del 56,66 la achicó el propio gobierno que se va apropiando de recursos de la provincia. Así que es mucho menos lo que se reparte hoy. Ese es el verdadero problema. El gobierno nacional concentró muchísimos recursos que son de las provincias y los cobra el gobierno nacional y los administra el gobierno nacional. Si ando bien te doy, si ando mal no te doy. Esto es muy sabido. Es el más concentrador de todos los gobiernos que hemos tenido. Por lo tanto, tiene la solución económica, financiera y política para resolverlo. Lo puede hacer con los ATN, lo puede hacer con fondos discrecionales como estos 1.000 millones que dio, lo puede hacer con modificaciones de leyes, como dije, la del impuesto al cheque, las de retenciones que no se distribuyen totalmente, al contrario, se distribuye muy poco en esas dos leyes. Hay variedad de mecanismos para hacer un país más federal y para prestar más atención en la provincia de Buenos Aires, que evidentemente, y como dijimos toda la vida, dos frases que ya son fijas: déficit crónico y endeudamiento permanente. Como la provincia hoy no puede endeudarse en el mercado internacional, porque las tasas de interés son muy altas, porque se desconfía de la Argentina, está ahogada en este momento. Necesita esos fondos para poder pagar el aguinaldo y alguien se los tiene que dar. Y si no, son las 4 cuotas que dijo el gobernador. Y de último, una reflexión política. También se nos dijo toda la vida, el oficialismo, que la fórmula ideal es, frente a cada turno electoral, el alineamiento: nación, provincia y municipios de un mismo color. Bueno, ahora deberíamos decirle a la gente: voten distinto, no voten a todo el oficialismo porque, o por venganza, porque tienen internas, o por diferencias, después no le dan los recursos. Bueno, lo interesante sería hacer un gran debate, un debate en serio, modificar todas las leyes que haya que modificar y atender esta realidad de la provincia de Buenos Aires. Y después nos quedaría a nosotros, en la provincia, algo de lo que tampoco se habla. Bueno, lo que tenemos, mucho o poco, ¿cómo lo gastamos? ¿Los servicios que se brindan a los bonaerenses son satisfactorios? Yo creo que no. Es una discusión secundaria. Ahora, hoy la provincia no puede ahorrar la cantidad de recursos que le están faltando para cubrir el déficit, porque es imposible. Muchas gracias, senador. Gracias a usted.